Estados Unidos del siglo XX cambalache. Bueno, sí, ya sé, el siglo XX ya pasó, pero aún estando en el siglo XXI, la herida no ha cicatrizado y sangra todavía. El siglo XX se recordará como el siglo de la gran infamia, de la gran impostura. No lo digo solamente yo, lo escribió el formidable poeta argentino Enrique Santos Discépolo en el tango Cambalache, que escribió premonitoriamente en 1934. Pueden encontrar la letra en internet. Observen que Discépolo junta dos fechas, el 1506 y el 2000. El 1506 fue un año de crímenes y corrupción religiosa. El Papa Julio II vendía indulgencias para financiar guerras. La Inquisición española quemaba herejes mientras la nobleza robaba. y el 2000, bueno, ya todos lo sabemos. En la vorágine de final del siglo XX, en Argentina se decía que en Estados Unidos no había habido golpes de Estado porque en Estados Unidos no había embajada de los Estados Unidos. Bueno, no hubo golpes de Estado en Estados Unidos. Bueno, les comento. Tengo 72 años y soy, como muchos argentinos, un sobreviviente fortuito de las políticas exteriores de los Estados Unidos. Esta es una condición indefinible. En mi caso se trata de algo que siempre he tratado de entender, mucho más allá de lo que nos cuentan. Y para poder entender algo en lo que se mezclan incógnitas como fantasmas exasperados y desconsolados, hay que quitarse el ropaje de los sentimientos para poder analizar desnudo de preconceptos y así encontrar lo más cercano a la verdad y no terminar revolcado en la defensa de mentiras que suelen inyectarnos. Las respuestas a estas curiosidades no se encuentran en los supermercados, pero sí muy posiblemente en los basureros de los supermercados. Quiero decir, las góndolas están llenas de productos que son mentiras atractivamente embaladas. Ergo, la basura puede ser más confiable. Bueno, ciertamente, Estados Unidos no ha tenido golpes de estados de los clásicos, ¿no? De esos generales bananeros alzándose contra sus gobiernos con líneas argumentales escritas en otras latitudes. Bueno, pero esa no es la única forma de golpear un gobierno. No hubo un antes y un después de los Estados Unidos muy diferente con la creación de la Reserva Federal. ¿Con qué otro propósito un país delega semejante poder en un grupúsculo de personas, ni siquiera norteamericanas? ¿Con cuál capacidad financiera se concretó este golpe, que no fuera la de los cheques firmados por extranjeros de la City de Londres? Otro enclave feudal independiente. Y todo para
consonar el atlantismo, habiendo cheques. ¿Para qué tanques? Negocio mata patriotismo. Pero además, y por otra parte, ¿qué influjo o poder divino consagra a ese grupúsculo de personas a la potestad de imprimir dinero de la nada, respaldándolo con nada, para prestárselo a la nación y que ésta les quede debiendo, sin que los votos de los ciudadanos contribuyentes puedan modificar algo con sus votos? Porque la Reserva Federal se autocontrola, se autocalifica, se decide cuánto imprimir y a quién dárselo. Durante el COVID imprimió 9 billones, trillones para los norteamericanos, en rescates de bancos. El 90% fue a Wall Street, bancos, fondos de inversión, y solo y apenas el 10% a la economía real. El presidente Kennedy intentó desmontar este cartel o secta financiera privada, porque patriotas hay en Estados Unidos, aunque los terminen silenciando. Pronunció un histórico discurso denunciando el poder en las sombras y las sociedades secretas, y promulgó la orden ejecutiva número 11.110, por la cual el Estado norteamericano volvía a tener la condición de emitir dólares respaldados en plata sin pasar por la Reserva Federal. Bueno, pero como todos sabemos, esto fue rápidamente frustrado con su asesinato. Ese no fue otro golpe de Estado, ya que todo regresó inmediatamente a la fatal normalidad financiera, salvaguardando los intereses de la Reserva Federal. Cui bono? ¿A quién benefició el asesinato de Kennedy? Sino a la Reserva Federal. Tras asesinar a Kennedy en 1963, el establishment financiero esperó apenas 8 años para rematar esa faena. En 1971, Nixon enterró el patrón oro estafando al mundo que estaba empapelado en dólares, informándoles graciosa, unilateral y mafiosamente que esos billetes ya no tenían el poco respaldo en dólares del que gozaban, para pasar así, con papel pintado, a poder financiar la guerra de Vietnam y toda la sucesión de bombardeos, golpes de Estado, operaciones, sabotajes. Me pregunto, ¿no? Ese no fue otro golpe tanto para adentro cuanto para afuera. Los ciudadanos y contribuyentes norteamericanos han venido creyendo honestamente en los relatos oficiales, con las monsergas de su exportación de democracia y derechos humanos, que naturalmente los llenaba de orgullo. Pero no tengo dudas de que de un tiempo a esta parte los números de víctimas civiles que han venido filtrándose junto con el suicidio sospechoso y sorprendente de soldados norteamericanos han venido perturbando estos convencimientos en las mentes de las personas más dignas. Entiendo
que en un principio esas realidades lejanas, pintadas con cara de miseria, presumida de ignorancia y acusaciones de maldad, se justificaran con las razones de los motivos superiores, con el respaldo de un patriotismo alto, aunque no muy bien acabado, no completamente entendido y cada vez menos, más la negación natural a reconocer haber sido engañados. Hace un momento hablé de los rescates a bancos en pandemia, pero antes, en el 2008, Wall Street hundió la economía con las hipotecas basura y Obama premió las picardías bancarias regalándoles 700.000 millones solo en impuestos, mientras 9 millones de familias norteamericanas perdieron sus casas. ¿Esto no fue un autogolpe? El golpe de Estado es la claudicación del pueblo en la soberanía de su propio territorio. Hubiera el pueblo que iba a asistir como si fuera un show, las más de 900 pruebas atómicas en Nevada, cerca de Las Vegas, aún después de terminada la guerra, con las pavorosas consecuencias que tenían si no hubiera sido embaucado. ¿Lo hubieran aceptado las víctimas norteamericanas que padecieron la radioactividad dispersada por los vientos? Me pregunto, ¿para qué se hace un golpe de Estado? Pues para robarle al pueblo su sueño americano y torcerlo a la pesadilla que es hoy para los millones de abandonados en las calles, que duermen en sus autos o bajo la espada de Damocles de los alquileres o hipotecas, en las drogas, en la angustia, en las enfermedades y en el miedo a perder lo que consiguieron conquistar. Pongan la cifra a ustedes. Además, lo señaló Eisenhower en su último discurso, donde advirtió el peligro que representaba el complejo industrial militar contra la democracia norteamericana. Hace más de 15 años escribí que había que salvar al pueblo de los Estados Unidos, porque hay que salvar a la humanidad, y la humanidad son todos los pueblos, no los intereses del 1% de la población mundial, porque la meta de la humanidad es diversa y común. El pueblo norteamericano ha sido condicionado a una cultura especificista para que con poca cultura general no consiga entender el conjunto. Pero creo que con las redes sociales menos estupidizantes, TikTok, por ejemplo, pero principalmente con Xiao Hongshu, o como se pronuncie, con ellas sus mentes se van despertando a una realidad que los sorprende y les abre las puertas a su propia luz. Bueno, por favor no me crean. Yo apenas junto vectores y los investigo. Cada punto que les despierte dudas
consúltenlo con las inteligencias artificiales. Pero no solo con una, en varias. Busquen en su propio sentido común, en los libros prohibidos o en la basura de los supermercados. No se olviden que mucha cosa considerada basura en realidad es materia prima. Pegan esto mismo en varias inteligencias artificiales y vean qué ocurre. Al que le interese el texto de lo que estoy diciendo, me lo solicita que lo envíe, no tengo inconveniente. Pero si después de todo esto siguen creyendo que en Estados Unidos en este momento hay democracia, bueno, entonces el golpe de Estado no solamente les robó el país, también les robó el cerebro. Como dijo el gran Enrique Santos Discépolo, qué falta de respeto, qué atropello a la razón. El atropello continúa, pero ahora ya nos dimos cuenta, ya lo sabemos. En fin, sepan disculpar. Soy Enrique Vox, el ovejo negro.